Es Lenín Parra, integrante de la Cátedra Investigación Penal, quien la da el profesor José Gregorio Martínez, y hablaré de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comencemos. En primer lugar, el concepto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son las Fuerzas Armadas en un país? Son órganos que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad territorial. Se divide en ramas o cuerpos dependiendo de su función de la defensa de cada uno: tierra, mar y aire. Recordemos que la soberanía de un Estado es sobre todo el territorio, mares y ríos, espacio aéreo. El estudio del empleo de las Fuerzas Armadas es conocido como ciencia militar, que es el estudio de la técnica, psicología, práctica y otros fenómenos que constituyen la guerra y conflicto social armado. Su creación. La Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela nace el 19 de abril de 1810 y figuran de manera activa próceres como José Félix Rivas y Simón Bolívar. Su misión. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como misión fundamental garantizar la independencia, la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y participación activa del desarrollo nacional. Las funciones de la Fuerza Armada Bolivariana Las funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: asegurar de la soberanía plena y la jurisdicción de la República en todos sus espacios: aire, mar y tierra, espacios fluviales y recursos que en ellos se encuentren. Defender cada uno de los puntos estratégicos donde se desarrollan las actividades de los ámbitos político, social, cultural, geográfico, ambiental, etc. Organizar al pueblo para la defensa de la nación y mantener su independencia y soberanía. Establecer alianzas con fuerzas armadas de otros países en virtud de acuerdos y tratados suscritos por la República con la finalidad de integración. Formar parte de misiones de paz de acuerdo a los tratados suscritos por la República. Apoyar a las diversas ramas del poder público en la ejecución de las diversas tareas de diferentes índoles, y de igual manera apoyar actividades de protección civil en caso de desastres naturales. Ayudar a preservar el orden interno en caso de graves perturbaciones sociales previa orden del presidente de la República. Dirigir, planificar y controlar el sistema de inteligencia y contrainteligencia militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Promover actividades de investigación y desarrollo que contribuyan al proyecto científico y tecnológico del país. Difundir el pensamiento militar venezolano. Participar en centros de producción de bienes y prestar servicios inherentes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Formular y ejecutar el plan estratégico de desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de acuerdo al Plan de la Nación. Participar en actividades de salvamento y búsqueda de acuerdo a los tratados suscritos por la República. La función meteorológica en aras de la seguridad de la nación. Apoyar la comunidad en caso de catástrofes y calamidades públicas. Posesión y uso exclusivo de las armas de guerra que estén o ingresen en el país y regular su uso, tenencia, así como sus accesorios. Contribuyen a la protección del patrimonio público. Participar en las políticas y plenas relativas con la geografía, hidrografía, navegación que involucren la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. Participar en los operativos que se originen por decretos de estado de excepción o de emergencia. Ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal. Las demás que atribuyan la Constitución y las leyes. El título séptimo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere a la seguridad de la nación. El mismo contiene varios capítulos referidos a los principios generales de la seguridad, así como el régimen de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana y de los órganos de seguridad ciudadana. Pues recordemos que la Fuerza Armada presta colaboración en sentido de coadyuvar en la investigación penal como órgano auxiliar. La Carta Magna pone de relieve el carácter institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya que está organizada para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. De igual manera, hace referencia al Consejo Nacional de la Nación. Consejo Federal de la Nación, que es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. El Consejo Federal de la Nación está conformado por el presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y los ministros de las áreas respectivas. El artículo 328 de la Constitución expone, entre otras cosas, que la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, que garantiza la seguridad e independencia de la República. Asimismo, coopera con la orden interna y el desarrollo nacional, está en el servicio exclusivo de la nación y no de un particular. Este mismo artículo indica que la Armada, el Ejército, la aviación, se encargan de la planificación y ejecución de las operaciones militares. En cambio, la Guardia Nacional tiene como función básica mantener el orden público y hacer énfasis en que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede ejercer funciones de policía administrativa y de investigación penal. A diferencia de la Constitución de 1961, para los militares está garantizado el derecho al sufragio. Y así está dispuesto en el artículo 330, sin embargo, no pueden optar a cargos de elección popular y hacer proselitismo político. Su base legal es la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional, según Gaceta Oficial 5940, extraordinaria del día 7 de diciembre del año 2009. Dicha normativa tiene como objeto regular el servicio de policía en los distintos ámbitos políticos territoriales con fundamento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estructura organizativa o cadena de mando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está organizada de la siguiente manera: la comandancia en jefe ejercida por el presidente de la República, el Comando Estratégico Operacional, que es el órgano que se encarga de la coordinación de los esfuerzos y empleos de los medios de diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional, y el mismo lo dirige actualmente el almirante en jefe Remigio Ceballos Isacho. Se encarga de las experticias de las sustancias incautadas. Sugerencia en cuanto al funcionamiento de la Guardia Nacional Bolivariana como órgano auxiliar de investigación penal. Apartando la crisis sanitaria actual y suponiendo que nos encontráramos en situación de normalidad, ya que los índices delictivos han bajado en cierta forma por el confinamiento, sería conveniente ampliar el radio de acción de la Guardia Nacional Bolivariana de poder realizar inspecciones técnicas y aquellas experticias que no resulten tan complejas, como por ejemplo avalúos y reconocimientos técnicos. De esa manera coadyuvar con la actividad del CICPC y garantizar celeridad en el proceso. Asimismo, debe proseguirse con la capacitación constante de los funcionarios en este aspecto. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Fiscales siempre ha realizado cursos de esta índole y el mismo componente implementar un completo plan educativo. Gracias por su atención. Los componentes militares: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana,
la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana, que fue incorporada como componente de manera reciente por el presidente Nicolás Maduro Moro. Las regiones militares, que son la subdivisión del territorio venezolano, a nivel de las Fuerzas Armadas, hechas con la finalidad de materiales de defensa y recursos humanos. El Comando Estratégico Operacional, los componentes militares, la Milicia Nacional Bolivariana y las regiones militares dependen administrativamente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Aportes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el proceso penal. El Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo y siguientes, establece el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves, que son aquellos de acción pública previstos en la ley cuyas penas en su límite máximo no excedan de 8 años de privación de libertad, tales como el hurto. A tal efecto han sido creados los tribunales municipales que se encargan de llevar el procedimiento penal. En estos casos, en su mayoría, la parte policial y de investigación está en manos de la Policía Nacional Bolivariana y se encargan del traslado de la evidencia para la realización de las respectivas experticias. Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana, al ser un componente dirigido a mantener el orden público y por su permanencia en las calles, participa en los casos de flagrancia, sin importar la gravedad del delito cometido, siendo su principal función resguardar el sitio del suceso, así como las evidencias hasta la llegada de la comisión del 6CPC, organismo auxiliar por excelencia. Es bueno destacar que la Guardia Nacional cuenta con un laboratorio de última generación para aquellos casos donde se evidencia el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y en su mayoría de los casos los componentes militares, el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Bolivariana y la Milicia Nacional Bolivariana, que fue incorporada como componente de manera reciente por el presidente Nicolás Maduro Moro. Las regiones militares, que son la subdivisión del territorio venezolano, a nivel de la Fuerza Armada, hechas con la finalidad de